Hola queridos hermanos, espero que estén bien. La situación sigue aquí muy mal, muy grave, muchos muertos, muchos heridos, muchos niños muertos en los últimos días, en las últimas horas. Nosotros seguimos tratando de hacer el bien. Ustedes escucharon la voz de fondo de los niños y los jóvenes del oratorio que están jugando con uno de el único aro de básquet que quedó sano y en una canchita de fútbol improvisada delante de la iglesia. Han mandado evacuar 6 zonas más del centro de la ciudad de Gaza, sin indicar dónde tendrían que ir esta vez, pero están incluidos hospitales, escuelas. Las escuelas son lugares de refugio para miles y miles de personas. Así que la gente, hay imágenes que son terribles, la gente huyendo entre el peligro justamente de bombardeo, ya que el ejército avisó que iban a bombardear esa zona. Camillas, la gente llevando camillas por las calles sin saber a dónde ir. Dio una esperanza la liberación, como les conté el otro día, del rehén con doble nacionalidad americano-israelí. Y hay algunos que dicen que sí, que se va a dar finalmente la liberación de todos los rehenes, el final de la guerra, con la ayuda humanitaria, pero hay, como le digo, hay muchos bombardeos acá, nada es claro. Lo único claro, que la guerra continúa y que no solamente las amenazas, no la presión, sino la acción militar aumenta. Bueno, nosotros, como les decíamos hoy, pude ver, tuvimos internet y pude ver la audiencia del Santo Padre en ocasión del jubileo de las iglesias orientales. Las iglesias orientales son ritos justamente antiquísimos de los inicios de la iglesia, que están unidos a la sede de Pedro, es decir, que reconocen al Papa como sucesor de Pedro y por lo tanto pastor de Iglesia Universal. Y bueno, todos estos días hubo ceremonias en San Pietro, la misa etíope, la misa copta, muy hermoso. Muy hermoso el mensaje del Papa, donde también habla de los cristianos de Medio Oriente, de Tierra Santa. Y bueno, también me hizo pensar en algo que es el ecumenismo, que muchas veces nosotros en Occidente y en algunos lados, y a decir verdad a veces con razón, se le tiene un poco de desconfianza. No porque el ecumenismo sea malo, no es así. El ecumenismo católico es querido por la Iglesia Católica porque es un deseo en la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él pidió, ¿no? Y le pidió al Padre que todos sean uno para que el mundo crea, que los que creemos en Él seamos uno, estemos unidos. Y Él fundó una iglesia en base a una fe, a una estructura de autoridad donde puso a los apóstoles y al Papa, al primer Papa, Pedro, como cabeza de ese cuerpo visible. Pues bien, en Medio Oriente, y particularmente en Tierra Santa, la relación entre las distintas los distintos ritos católicos es muy buena, entre maronitas, caldeos, griegos católicos, coptocatólicos, armenios católicos, latinos, así nosotros, etc. Pero también es muy buena en general la relación con los ritos llamados ortodoxos, es decir, los que no reconocen la autoridad del sucesor de San Pedro, aunque en la doctrina sí lo reconocen, porque no han cambiado la doctrina de siempre, pero en la práctica justamente se llaman iglesias separadas. Ahora bien, el ecumenismo, la unión de los cristianos, es algo, dijimos, querido por Dios, y algo por lo cual tenemos que rezar y tenemos que trabajar. El Papa Juan Pablo II ha dado muchas indicaciones y la iglesia misma tiene indicaciones. Y hay que cumplirlas, esas indicaciones. No se trata de una suerte de sincretismo, de unión sin ninguna distinción ni nada. Pues bien, los cristianos de Medio Oriente, particularmente de Tierra Santa,
mayor parte reconocen la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro y por lo tanto como vicario de Cristo sobre la tierra. Y de hecho, ustedes verán siempre en las oraciones nuestras y en nuestras misas, la mayor parte de los que participan son ortodoxos. Incluso a veces discuten para ver quién reza por el Papa, pero no porque no quieran rezar, sino porque quieren rezar. Las manifestaciones de amor al sumo pontífice siempre se han manifestado. Y bueno, y una cosa que muestra eso es algo, es anecdótico, que hace unos meses atrás en la iglesia ortodoxa estaban quedando sin incienso. Y justo cuando yo logré venir, ¿se acuerdan? Ya hace un año, mañana va a ser un año que pude regresar a mi parroquia. Trajimos incienso y entonces le di incienso para que puedan utilizar en sus misas. Y después nosotros nos quedamos sin velas, no las velas del altar más grande, esa también logramos traer, sino las velas devocionales, que acá en Medio Oriente se ponen muchos adelante de las sagradas imágenes, como a nosotros también nos gusta hacer, aquí adelante sobre todo las imágenes de San Antonio de Padua y la imagen de la Virgen Santísima. Y bueno, esas velas las hizo el párroco griego ortodoxo, nos vino a traer ya 2 veces, muy generoso, una cantidad suficiente para que todos tengan su devoción de poder prender una vela en la iglesia. Que el Señor nos conceda la unidad en la única fe católica, que defendamos siempre la ortodoxia de la fe, que vivamos la fe que vivieron los santos, la fe manifestada en toda la doctrina de la iglesia. Y bueno, y esa unión también el Papa Francisco usaba una expresión, el ecumenismo de sangre, porque él decía a los que ponen dificultad, incluso a los que persiguen a los cristianos en muchos lados, no es que le preguntan, ¿vos qué sos? ¿Vos sos católico? ¿Vos sos anglicano? ¿Vos sos ortodoxo? Y eso es así, eso es verdad. Entonces, pidámosle a la Virgen Santísima que nos conceda la unidad a fin de que el mundo crea que Cristo fue enviado. El mundo muere porque no conoce la verdad de Dios o no la quiere aceptar. Pidamos por la conversión de todos nosotros, que la Virgen Santísima nos conceda con la conversión la paz de nuestros corazones y con eso la unidad también de los cristianos a fin de que el mundo crea. Y también de Yapa que nos conceda al final de esta terrible guerra. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Disculpen los sonidos ambientales, pero bueno, es parte de nuestra vida aquí.